Bendigamos al Señor en el inicio de esta nueva jornada. Hoy es miércoles 15 de marzo de este año 2023, el miércoles dedicado a San José, y avanzamos en esta tercera semana de la Cuaresma. Ya en esta hora del amanecer, entramos en la presencia de Dios, le damos gracias porque nos ha despertado, el Señor nos concede la vida y la salud. Él derrama su espíritu en nuestro corazón para que tengamos la sabiduría, el aumento de la fe, porque cada día hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vamos avanzando, hermanos, en la Cuaresma, no hay nada más especial que descubrir lo que el Señor nos quiere enseñar para que nuestra vida de fe esté afianzada en la verdad. Hoy, digámoslo así, la palabra va direccionada a valorar la ley de Dios, los mandamientos. Quien valora el mandamiento de Dios es una persona que nunca va a verse desamparada por la obra misma de la misericordia del Señor. Los mandamientos hacen parte de un camino que el Señor mismo establece para que nosotros seamos buenos y nos reafirmemos en la bondad de una vida que debe agradarle siempre a Él. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, y allí está el pueblo con Moisés, y Moisés da instrucciones de cómo van a alcanzar bendición de Dios si permanecen fieles a los mandamientos. Hay veces la pregunta viene: Padre, ¿por qué no me va bien? Padre, ¿por qué tantas situaciones se complican en mi vida personal y matrimonial y aún familiar? Y yo siempre mando a las personas a que hagan su examen de conciencia a la luz de los 10 mandamientos y se dejen guiar por el Espíritu Santo para que en esos momentos en que se examina la conciencia, el Señor hable, el Espíritu Santo hable, y cada uno reconozca hasta dónde el solo hecho de abandonar la ley de Dios ha atado su propia vida. Dios no aparta su bendición de sus siervos, pero al que va por buen camino, Dios le da a conocer su bendición y también afianza su vida en su promesa. Por eso, los mandamientos siempre serán esa expresión de la ley que Dios quiere para que nuestra vida sea sabia. Los mandamientos no son caprichos de Dios que nos creó. Los mandamientos son caminos hacia el bien. Los mandamientos nos traen sabiduría para todos los días vivir una vida mucho más a gusto, una vida mucho más certera en lo que se trata el tema de los planes o la voluntad del Señor. Yo creo que vale la pena revisar la primera lectura, donde allí Moisés le está diciendo al pueblo: guarden los mandamientos y todo vendrá para bien, o todo estará bien si guardan los mandamientos. Dios no se apartará de ustedes, el Señor siempre está. Pero lo más especial es comprender
que Moisés les ayuda a recordar lo bueno que ha sido el Señor en el tiempo, incluso en el pasado. El ser humano es propenso a olvidar las acciones, las obras de Dios. Hay personas que se desesperan, se llenan de angustia en el momento presente cuando están pasando por dificultades o pruebas, y se les olvida en muchos momentos lo fiel que ha sido Dios en el pasado. Hoy el mismo Moisés dice: no olviden, echen memoria, recuerden lo que Dios hizo con nosotros, aun cuando lo empezábamos a conocer. La vida de la fe es una vida que de verdad llena nuestra existencia. No hay nada más especial que uno despertar creyendo en Dios todos los días. Y por eso, cuando le crees a Dios, tu vida no es débil, tu vida se va haciendo fuerte. Cuando le crees al Señor, tu vida se llena de esperanza. Cuando le crees al Señor, Él siempre te hace caminar en fe, pero tienes siempre la certeza de que Él va adelante, abriendo caminos y oportunidades para hacerte feliz, para bendecirte. Por eso, qué especial cuando uno guarda los mandamientos. Cuando se guardan los mandamientos en el corazón, eso está diciéndonos que de verdad amamos la voluntad de Dios. Los mandamientos no se guardan solo en el disco duro de la memoria. Los mandamientos es para tenerlos en el corazón, y cuando lleguen los momentos de sortear nuestra vida entre el bien y el mal, no hay nada más sabio cuando la conciencia te habla, porque allí en la conciencia está el mandamiento de Dios. No lo hagas, no forniques, no robes, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Así está el Señor siempre hablando a la conciencia a una persona. Hay personas que se obsesionan con el tema de sus bendiciones, incluso de las promesas del Señor en oración, pero mientras no ajusten su vida al hecho mismo de los mandamientos de Dios, se desgastarán espiritualmente. Podrán buscar muchos grupos de oración, e incluso servidores que tienen carismas extraordinarios, pero Dios nunca deja manipular su obra ni su voluntad. Por más de que un servidor te diga, Dios te lo va a dar, y si tu corazón no está ajustado a la ley de Dios, si no estás siendo un hombre temeroso de los mandamientos de Dios, no hay nada, estás perdiendo la oportunidad de tus promesas, porque lo que más quiere el Señor es que tu vida se afiance en los mandamientos para que tengas sabiduría, y así tu corazón sea terreno de salvación. El corazón que guarda los mandamientos es terreno propicio a la salvación. Por eso en el Evangelio de hoy Jesús aclara a la gente que lo escucha, y a los mismos judíos les dice: yo no he venido a abolir la ley, porque muchos en ese momento, fariseos, maestros de la ley, pensaban que Jesús como Mesías venía a quitarles lo pesado, lo que hacía la vida imposible de cumplir en orden a la ley, a la alianza. Y por eso muchos creyeron que Jesús venía a quitar la fuerza de los mandamientos, a la ley de Dios. Muchos pensaron que hasta el momento en que Jesús llega cesaría la ley de Moisés, y Jesús llega y les dice: no, yo no he venido a abolir la ley, yo vine a darle plenitud. Por eso es preciso comprender que muchas personas se rinden ante el tema de los mandamientos, es decir, se dan por vencidos, porque cuando no viven una vida de la gracia, no viven una vida de comunión del cuerpo y la sangre del Señor, no viven una vida eucarística, pues sienten que los mandamientos son imposibles de cumplir, sienten que los mandamientos son una carga pesada. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio, en algún momento, dice Él: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo os daré descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Con eso nos está diciendo, pues en la cruz hay que llevarla, el mandamiento hay que vivirlo, pero si vienen a mí yo les voy a dar la fuerza. Unidos a mí van a tener el Espíritu Santo para tener la vida siempre en abundancia, en el conocimiento y en la verdad. Yo creo que vale la pena comprender lo que hoy dice la primera lectura, y la primera lectura en este día nos está llevando a esa conexión del Evangelio.
Si cumples los mandamientos, si los vives con alegría, vas a ser una persona muy sabia. Si de verdad vives refugiado en el temor a Dios y comprendiendo todos los días que junto a Jesús tu vida se hace una vida más fuerte y más obediente, de seguro que tu vida será muy fecunda y la de tu familia, porque donde se hace una vida según los mandamientos, nunca faltará la providencia de Dios, nunca habrá oscuridad plena, la luz siempre vencerá las oscuridades o las dificultades que surjan cuando el enemigo quiera arrebatar a alguno de los miembros de la familia y llevarlos por el camino del pecado o la rebeldía, para que no haga comunión con una familia que tiene que vivir bajo la ley de Dios, sirviendo a Dios en los mandamientos para alcanzar promesa y bendición. Creo pues que allí donde Jesús nos dice, no he venido a abolir la ley, y hay de aquel que enseñe mal un mandamiento. Hay papás que le ayudan a sus hijos a realizar la vida en muchas áreas y son muy meticulosos, muy exigentes en muchas áreas de la vida de sus hijos, pero en el tema moral, en el tema de la obediencia a Dios, muchos papás son relajados, y allí es donde Dios les va a pedir cuenta, porque incluso esos papás que han lanzado a sus hijos hasta la propia prostitución, hasta una vida desordenada en lo moral, sexual, se lo apoyan todo, se lo aplauden todo. Allí es donde Jesús dice, hay de aquel que enseñe mal un precepto, hay de aquel que enseña mal un mandamiento. Padre, pero ¿yo qué puedo hacer si mi hijo agarró ese camino? Usted siempre deberá recordar que no está bien, que no va por el camino de Dios, que eso no le agrada al Señor, que esa no es la moral que le va a dar la salvación, porque la moral que va a dar la salvación es aquella realmente que en el tiempo perdura y no ha cambiado. Los mandamientos siguen siendo los mismos aquí y en la Patagonia. El pecado sigue siendo el mismo aquí en la Patagonia, así incluso muchas conferencias episcopales o algunos sectores de la iglesia quieran levantarse y querer invertir el orden moral. No, la ley de Dios es ley de Dios en el tiempo, nadie la puede tocar y permanece para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No nos olvidemos de hacer la coronilla al Patriarca San José.